¿Sabías que la parábola del hijo pródigo no solamente se trata de un hijo que está perdido, sino también de un padre que nunca dejó de amar? Acompáñame y juntos aprenderemos lo que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. Me gustaría que fuéramos a unos antetextos antes, en el capítulo de Lucas 15, en donde podemos encontrar en la situación en la que Jesús se encontraba antes de él dar estas parábolas. Ahí encontramos que dice que Jesús se encontraba rodeado de republicanos y de escribas, personas murmurando de que por qué Jesús compartía y se reunía con pecadores. Entonces Jesús les responde con 3 parábolas. La primera, la de la oveja perdida. La segunda, de la moneda perdida. Y la tercera, la del hijo pródigo. Jesús siempre ha sido y siempre hablaba con mucha intención, y por eso Él empieza como a hablarles, como preparando el terreno para dejarles caer algo bien poderoso. Cuando nosotros leemos la parábola del hijo perdido, vemos que este padre tenía 2 hijos, y uno de ellos, el menor, viene y le dice: dame la herencia que me corresponde. Cuando nosotros leemos que este hijo le pide la herencia a su padre, muchas veces lo vemos solamente por encima y no nos damos cuenta de lo que realmente esto significa. Cuando vemos el contexto histórico, si un hijo le pedía la herencia a su padre, prácticamente para el hijo, el padre ya estaba muerto. Significaba que el hijo no le importaba el padre, lo que le importaba era su herencia. Hoy día podemos ver que la herencia se nos es dada a nosotros cuando nuestros padres pasan a mejor vida. Siempre ha sido así, pero cuando un hijo pide su herencia antes de que el padre muere, prácticamente le estamos diciendo a nuestro padre: tú para mí ya estás muerto, dame lo que me corresponde. Cuando el hijo pequeño pide su herencia, no solamente está diciendo: Padre, para mí tú estás muerto, sino también está buscando su independización. Pero aquí lo vamos a ver un poco más profundo. Aquí está buscando una separación espiritual. Cuando lo traemos al contexto espiritual y nosotros pedimos lo que nos corresponde, nos estamos alejando del propósito y nos estamos alejando de Dios. Cuando seguimos leyendo y encontramos que el hijo viene, toma todo lo que le corresponde según él y viaja a un lugar desconocido, y dice que malgasta sus bienes. Dice que desperdicia viviendo perdidamente. ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros nos separamos del Padre, vivimos una vida descontrolada, separada, una vida perdidamente. Perdemos literalmente nuestra verdadera identidad. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Cuando el hijo viaja a un lugar desconocido, malgasta su dinero, o sea, gasta en algo sin importancia, lo malgasta completamente. Podemos encontrar acá en el versículo 14, y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. O sea, el hijo viaja a una provincia desconocida. No solamente pide sus bienes, sino se aleja completamente de su padre y de toda su familia. Va y malgasta todos sus bienes. Ahora, estando en este lugar desconocido, viene una escasez, no solamente para él, sino para todos los habitantes. Todos están padeciendo por una gran escasez. Entonces, él viene y se arrima a uno de ellos, a uno de los habitantes, pidiendo ayuda. Y dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Cuando el hijo vivía con su padre, estaba lleno de todo. Tenía comida, tenía vestido, tenía calzado,
podía prácticamente vivir de una manera cómoda. Estaba bien. Cuando él decide tomar sus bienes, irse a malgastarlos, podemos ver cómo esta vida desenfrenada que el hijo decidió tomar lo lleva a algo que él nunca fue. Ahora él se convierte en un criado, criando cerdos. En la cultura judía, los cerdos eran inmundos, no podían tocarlos, no podían probablemente ni verlos. Mas sin embargo, ahora este hijo va a trabajar con algo inmundo. Esto es sumamente importante, porque cuando nos alejamos del Padre, no solamente se nos olvida quiénes somos realmente, sino caemos a algo que sabemos que no es bueno para nosotros. Y esto es lo que el hijo pródigo en estos momentos estaba conciliando. Mas sin embargo, él creía en estos momentos que no tenía otra solución más que hacerlo. Sigamos leyendo. Más adelante nos encontramos viendo cómo este hijo, criando a estos cerdos, algo inmundo, empieza a padecer de hambre. Y dice la palabra, deseaba comer algarrobas, comida de cerdos, mas ninguno le daba. O sea, nosotros cuando nos separamos del Padre, no solamente nos alejamos, olvidamos quiénes somos, perdemos nuestra identidad y caemos a hacer las cosas que no debíamos hacer, y donde creíamos o incluso donde malgastamos nuestra fortuna por lo que el Padre le había dado a este hijo. Quizás en este tiempo, cuando él tenía dinero, invitó a muchas personas, les dio de beber, les dio comida, mujeres, lo que fuera. Sin embargo, cuando él se encontraba en una situación donde él tenía hambre, dice que ninguno le extendió su mano, ni siquiera para darle comida de cerdos. Es aquí en este momento donde él se encuentra en un lugar tocando fondo, en un lugar donde él nunca hubiese estado si no se hubiese separado del Padre. Y dice la palabra que él entra en sí, deja su orgullo, porque quizás el orgullo era lo que le evitaba a él poder reconocer que la decisión que había tomado estaba mal. Entra en sí y empieza a pensar, mientras que los jornaleros de mi padre tienen comida, yo no estoy ni comiendo. Entonces dice de que él empieza a entrar entre sí y quiere regresar al lado de su padre. Pero algo bien importante, humanamente, si nosotros leemos esta parábola, podemos decir sí, está bien que él hubiese pensado regresar a su padre después de lo que él hizo, después de decir, a mí no me importa, yo te quiero muerto, yo quiero lo que me corresponde. Él dice, yo quiero regresar a mi padre y aunque sea de jornalero le serviré. Mas sin embargo, recordemos que esta parábola nos enseña que aquí el Padre es Cristo, que aquí el Padre es Dios, y que nosotros cuando regresamos al Padre no vamos a regresar como jornaleros. Pero el enemigo nos susurra y nos dice, no eres digno, no eres digna. Entonces seguimos pensando equivocadamente. Sigamos leyendo. Aquí podemos encontrar que él, entrando en sí, empieza a preparar un discurso pensando, y yo me meto en esta historia y digo, y hubiera hecho lo mismo, ¿cómo yo le voy a hablar a mi padre? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a pedir perdón? ¿Cómo le voy a pedir trabajo? Y él dice que él empieza y dice, regresaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Lo que viene a continuación es sumamente poderosísimo y realmente me ministra demasiado. Dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cuando el hijo decide regresar a la tierra de su padre, dice la palabra, que el padre lo ve de lejos
Yo me pongo a pensar ahorita en estos momentos y digo, ¿qué estaría haciendo el Padre? Porque no es una casualidad que el Padre lo haya visto justamente el día que Él decidió regresar. Aleluya. Yo me pongo a pensar que el Padre quizás, y estoy casi seguro que Él todos los días se paraba en ese lugar con la esperanza de volver a ver a su Hijo regresar. Gloria a ti, Señor. Dice que el Padre lo ve de lejos, no espera que el Hijo llegue hacia Él, sino que el Padre decide correr hacia el Hijo. Dice la palabra que se tira a su cuello, lo abraza y lo besa. En la cultura judía, eso era deshonra para los patriarcas, no podían correr, porque en ese tiempo para que un hombre pudiera correr tenía que levantarse sus faldas, porque ellos usaban algo como faldas, y si corrían la vestidura les estorbaba, entonces ellos tenían que subir sus faldas, y a la hora de subir sus faldas ellos mostraban sus piernas, y eso era deshonroso, era vergonzoso para ellos. Mas sin embargo aquí podemos ver que al Padre no le importó avergonzarse, no le importó en su momento esa cultura. A Él le importaba ir y acercarse a su Hijo. ¿Por qué? Porque también dentro de la cultura judía había algo que hacían cuando un hijo hacía lo que este hijo ya había hecho. Ellos en esa cultura venían, agarraban un jarrito de barro y lo rompían en señal de que el hijo ya no era bienvenido ni recibido dentro de esa ciudad o dentro de esa sociedad o cultura, como lo podamos entender mejor. Entonces, antes de que alguno de la ciudad o alguno de los habitantes de ahí viniera y le recordara al hijo una identidad falsa, el Padre corre para devolverle la identidad que le corresponde. No le pide discursos, no le pide explicaciones. El Padre corre, lo abraza y lo besa, en señal de decirle: hijo, te amo. En señal de decirle: hijo, eres bienvenido. Porque si humanamente nos ponemos a pensar, hoy nosotros como padres, lo primero que hacemos es regañar a nuestro hijo. Lo primero que hacemos es decirle: te lo dije, por eso te está pasando esto. Dice la palabra aquí que el Padre corrió y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando nosotros leemos el mejor vestido, no está hablando solamente de vestirle. Quizás las vestiduras propias de su Padre, no solamente vestirlo, habla de que el mejor vestido está devolviendo identidad a su hijo, lo está reconociendo como su hijo, no como jornalero, sino como hijo. También en la cultura judía, solo los hijos podían utilizar sandalias, y el anillo significaba poder. El anillo significaba que tú pertenecías a algo, que tú tenías un estatus. Cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que hay cosas que para nosotros pueden ser común, pero si nosotros estudiamos un poquito la cultura o el contexto histórico, nos podemos dar cuenta todo lo que está escrito aquí tiene un propósito, no solamente como historia. El Padre aquí lo reconoce como hijo, lo viste como hijo, le devuelve su estatus con el anillo y le dice: tú no eres jornalero, tú eres mi hijo, y por lo tanto te calzaré y te pondré en la posición que te corresponde. ¿Y por qué lo hace él? Dice: porque este es mi hijo
muerto era y ha vivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron. Esto me hace pensar a mí que cuando quizás el pueblo ve este acto del Padre, que en lugar de haber venido a agarrar la cosa de barro y quebrarla y decirle no eres bienvenido, Él viene y le devuelve su posición como hijo. Aquí también podemos encontrar que hace una fiesta y manda a matar el cabrito más gordo que hay para celebrar y regocijarse. Mientras yo leía esta parábola, podía ver algunas cosas paralelas con algo que nos habla Apocalipsis. En Apocalipsis habla de que nosotros seremos vestidos con linos finos cuando el Señor regrese por su iglesia. Y en esta parábola podemos darnos cuenta que el Padre viste a su Hijo con las mejores vestiduras. También habla de que hacen una gran fiesta. En Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. Podemos encontrar muchas cosas que nos llevan a la profecía que Dios nos dejó a través de Apocalipsis. Y realmente hay algo muy profundo acá, pero no quisiera meterme en ese lado. Quisiera continuar para terminar con la parábola del hijo pródigo. Pero si ustedes en su casa sienten esa curiosidad, déjenme en los comentarios si yo puedo hacer algo para poder ver cuál es qué es lo que podemos encontrar, o cuáles son las similitudes, o qué es de lo que estoy hablando. Cuando seguimos leyendo la parábola, encontramos y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Cuando yo leía esto, yo nunca había leído esta parábola de esa manera. Le doy gloria a Dios por haberme permitido y por haberme iluminado con todo esto. Dice: entonces se enojó y no quería estar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Cuando yo leía esto, y en el principio vemos que menciona que tenía 2 hijos, pero cuando nosotros vemos el título y decimos parábola del hijo pródigo, nos enfocamos en el hijo pródigo, no nos enfocamos ni en el padre que siempre ha estado ahí con amor, y tampoco nos enfocamos en el segundo hijo, en el mayor. Cuando dice de que el hijo mayor se molestó porque su padre había hecho fiesta en lugar de reprender a su hijo menor, viene y le reclama y le dice: ¿por qué tú haces eso? Tú nunca has hecho eso por mí, mas ahora lo haces por un hijo que no vale la pena, por un hijo que ha malgastado tus bienes en cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún significado más. Yo siempre he estado aquí contigo y tú nunca me has dado nada. Cuando yo leía esto, el Señor me llevaba a la iglesia, y estoy hablando a la iglesia de Cristo en general. Yo estuve en la posición del hijo pródigo, y cuando decidí regresar a los brazos de mi padre, Él me recibió con amor. Él me vistió, Él me puso anillo en mi dedo, Él me dio identidad, Él me dio amor, Él me dio consuelo, y nunca
me reclamó de por qué estuve tantos años apartado de Él. Y le doy gloria a Dios y gracias. Gracias por demostrarme ese amor de Padre, ese amor incomparable. Y cuando yo leía del hijo mayor que se molestaba, muchas veces nosotros, dentro de nuestra iglesia, vemos a esos hijos pródigos entrar a la iglesia quebrantados, dolidos, deshechos, y nos podemos ver en ellos y podemos recordar con gratitud lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y muchas veces podemos ver cómo Dios restaura a esos hijos pródigos frente a nuestros ojos. O a personas que han crecido en el Evangelio, han crecido y toda la vida han estado al lado del Padre. Pero cuando ven entrar a esos hijos pródigos, permiten que el enemigo les susurre a sus oídos y les cree esa envidia, esa amargura, esos reclamos en medio de su mente, preguntándose por qué Dios bendice a este que no sé si se lo merezca. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero si esta palabra o este mensaje o esta narrativa confronta tu corazón, permite que el Señor siga trabajando ahí. Permite que el Señor siga restaurándote ahí y moldeándote. Como lo dice su palabra, deja y ponte en la mesa del alfarero para que Él te siga moldeando, nos siga moldeando. No dejemos que la envidia, no dejemos que lo que Dios hace con esos hijos pródigos que vienen a nuestra iglesia, cuando los restaura, y nosotros ponernos a pensar y decir, pero es que a mí Dios no me bendice. Como, claro que sí. ¿Qué pasa? Que no nos damos cuenta. O a lo mejor no hemos creído nuestra verdadera identidad que Dios nos ha dado. Y simplemente estamos, pero no la vivimos. Así que por medio de esta parábola podemos ver que Dios no solamente nos recibe como ese Padre con amor, sino nos da nuestra verdadera identidad. Nos devuelve a través de esto, de que nos podemos dar cuenta de lo que el Padre hizo con su Hijo. Nos devuelve la identidad que siempre hemos tenido en Él, no como jornaleros, sino como hijos. Nos viste, nos restaura, nos pone un anillo, nos da la autoridad, porque dice la palabra de que Él nos ha dado espíritu de adopción y por lo tanto le podemos llamar Abba Padre. Nos pone sandalias para que caminemos firme como hijos de Dios. Te invito a reflexionar en esto y espero que haya ministrado tu vida como lo ha hecho con la mía. Dios te bendiga.